Hola, muy buenos días. Santo día para todos. Bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, buenos días. Buenos días. Pues vámonos con la lectura de los párrafos 3 y 4 de la introducción a la segunda parte del libro de ejercicios. Adelante. Seguiremos utilizando un pensamiento central para introducir nuestros periodos de descanso y para calmar nuestras mentes según lo dicte la necesidad. No obstante, no nos contentaremos únicamente con practicar los demás instantes santos con los que concluye este año que le hemos dedicado a Dios. Diremos más bien algunas palabras sencillas de bienvenida y luego esperaremos que nuestro Padre se revele a sí mismo, tal como ha prometido que lo hará. Lo hemos invocado y Él ha prometido que su Hijo recibirá siempre que invoque su nombre. Ahora venimos a Él teniendo únicamente su palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones, y esperamos a que Él dé el paso hacia nosotros que nos ha dicho, a través de su voz, que no dejaría de dar una vez que lo invitásemos. Él no ha dejado solo a su Hijo en su locura, ni ha traicionado la confianza que éste tiene en Él. ¿No le ha hecho acaso su felicidad acreedora a la invitación que Él espera para hacernos felices? Extenderemos esa invitación y Él la aceptará. Así es como transcurrirán nuestros momentos con Él. Expresaremos las palabras de invitación que su voz sugiere y luego esperaremos a que Él venga a nosotros. Y bueno, pues ahí está muy claramente también puesto el proceso que precisamente todas las oraciones que vamos diciendo, los encabezados, todo eso precisamente no son más que un pensamiento central para introducir los periodos de descanso. O sea, y se nos dice que esto es precisamente para calmar nuestras mentes. No necesitamos más que esta fórmula, ¿sí? Y que además también se nos ha dicho que no nos apeguemos tanto a las palabras, sino que vayamos hasta su profundo significado, ¿sí? Y también, pues, dice que cuando hagamos esto es precisamente la invitación para el descanso, ¿sí? Y entonces, como dice aquí, esperaremos, o sea, ya hecha la fórmula, ya planteada estas palabras introductorias, se nos pide que esperemos. ¿Y cómo? Que esperemos en calma, ¿sí? Y además dice, luego esperaremos a que Él venga a nosotros. Entonces, pues viene al Espíritu Santo precisamente con las interpretaciones correctas de los momentos que estamos viviendo. Entonces, por eso, muy importante que cada vez que hacemos una lección, nos sentamos en tranquilidad, que así como nos pide que leamos el tema especial y después entremos al estado de paz que nos ofrece la lección. Ese es un proceso que ven que, como dicen, el tiempo no tiene nada que ver. Si nosotros queremos estar en paz, y esa es la condición, sí que obviamente que le vamos a aplicar todo el tiempo necesario hasta que nos tranquilicemos. Y esto es muy importante porque cuando suceden circunstancias que en la vida o en nuestras relaciones o con nuestro cuerpo, lo que sea, lo primero que tienes que hacer es tranquilizarte, ¿sí? Y esperar, precisamente repitiendo las palabras para que tu mente se calme. Y esto, pues, es indispensable para que nosotros podamos hacer la aplicación práctica del curso. O sea, cómo es estar en un estado de paz y recibir las respuestas que en ese momento necesitamos. Y además, pues, generalmente esas respuestas van directamente a resolver las circunstancias que estamos viviendo. Así que sí es muy importante todo lo que nos dice y nos recuerda la introducción, porque eso son los lineamientos a seguir con cada una de las lecciones. Adelante, Leti.
Las palabras tendrán todavía cierta utilidad. La lectura del tema especial debe preceder a la de nuestras lecciones diarias y a los periodos de experiencia profunda e inefable que deben seguir a estas. Estos temas especiales deberán repasarse cada día hasta que se te ofrezca el siguiente. Debes leerlos lentamente y reflexionar sobre ellos por un rato antes de cada uno de estos santos y benditos instantes del día. He aquí el 12º de estos temas especiales. ¿Qué es el ego? El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en que ésta es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a la verdad. El ego es demente. Lleno de miedo, cree alzarse más allá del omnipresente, aparte de la totalidad y separado del infinito. En su demencia cree también haber vencido a Dios mismo y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda protegerlo, de proteger su seguridad atacándolos primero. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios? Cuando mora en él, ¿qué puede saber de penas o de sufrimientos cuando viene en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo o del castigo, del pecado o de la culpabilidad, del odio o del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto en la tranquilidad y silencio más profundos? Aquí, ¿cómo es lo que está diciendo? O sea, describe perfectamente al ego y todo su móvil, ¿sí? Y además es demente porque nosotros al hacer la elección de convertirnos en un ego, pues ahora todo el tiempo nos estamos preocupando de todo mundo, o sea, de todo el mundo y de todas las cosas, e inclusive en esa demencia nos protegemos de Dios y no queremos escuchar nada de él. Y en cambio hace la descripción perfecta también de lo que el Hijo de Dios no tiene ego. Obviamente no tiene ningún pensamiento de miedo, no tiene ninguna restricción, no tiene nada que lo aleje de la verdad. Y entonces, por eso dice que pues, el ego no sabe de penas, de sufrimientos, de muerte, de locura, no sabe nada porque el Hijo de Dios mora en la dicha eterna. Entonces, precisamente nos habla de aquí la gran diferencia y de lo que, bueno, pues en esta diferencia nos vamos dando cuenta de lo que nos falta, el camino que nos falta recorrer para llegar a ese estado. Adelante. Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación y el precio que hay que pagar por creer en él. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en él es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Y la sangre no puede sino correr ante el altar donde los enfermizos seguidores se preparan para morir. Bueno, aquí precisamente está diciendo todos los pensamientos, o sea, que alguien que está estudiando el curso, precisamente, como nos ha dicho muchas veces, examina las cosas que te acontecen, examina tus propios pensamientos, porque en esos pensamientos se encuentra la raíz de todo lo que te parece perturbar. Entonces, precisamente, y que te des cuenta que cuando aceptas el miedo en ti, inmediatamente ya estás tú poniendo un precio, ahora sí que un precio sobre tu propia cabeza. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la creencia en el pecado, en el miedo, pues te lleva irremediablemente hacia la muerte y entonces sometes al cuerpo al martirio de
del desgaste, del envejecimiento y de la muerte en sí. Entonces, precisamente aquí lo está explicando, y este párrafo 4, pues está haciendo mención a todo lo que hemos hablado en los obstáculos a la paz que vimos en la última sección del capítulo 19, que lo estamos estudiando precisamente. Eso nos habla, ¿no? De que los discípulos del ego, ¿sí?, son los discípulos del miedo, son los discípulos del terror, y están encadenados en el sacrificio. Y entonces, bueno, pues aquí lo que hace el curso es abre los ojos, date cuenta que estás siguiendo una voz que no existe. Es la voz del ego, y que cualquier cosa que tú sientas miedo, simplemente tienes que dejar de interpretar, dejar de prestar la atención y dárselo al Espíritu Santo para que Él te muestre los pensamientos que necesitas tener, y que esos pensamientos, como lo dije hace rato, van a resolver directamente las circunstancias que estás viviendo, esas circunstancias que te atemorizan, y que generalmente pues, son solamente ilusiones de tu mente, ¿sí? O sea, ya hemos dicho que la mente no sirve para usarla como en un proceso imaginativo, porque todo lo que nos sucede en la vida, nosotros inmediatamente imaginamos que va a suceder algo, y pues lamentablemente esas imaginaciones no son reales, pero al pasar por el proceso mental, lo único que estamos haciendo de nuestra mente, que ya sabemos que es una mente, la mente es este sistema en el que pensamiento que metes dentro de la mente se multiplica infinitamente. Entonces, dejemos de tener pensamientos erróneos, ¿sí? Y aceptemos los pensamientos de la paz, para que nuestra mente que multiplica los pensamientos, multiplique los pensamientos de paz, y así las circunstancias que vivimos sean resueltas inmediatamente. Adelante. Una sola azucena de perdón, no obstante, puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. Y la paz se le restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su moral, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. Bien, pues con esto nos vamos a la lección 332. El miedo aprisiona al mundo, el perdón lo libera. El ego forja ilusiones, la verdad desvanece sus sueños malvados con el brillo de su fulgor. La verdad nunca ataca, sencillamente es, y por medio de su presencia se retira a la mente de las fantasías y así ésta despierta a lo real. El perdón invita a esta presencia a que entre y a que ocupe el lugar que le corresponde en la mente. Sin el perdón, la mente se encuentra encadenada, creyendo en su propia futilidad. Mas con el perdón, la luz brilla a través del sueño de tinieblas, ofreciéndole esperanzas y proporcionándole los medios para que tome conciencia de la libertad que es su herencia. Hoy no queremos volver a aprisionar al mundo. El mundo lo mantiene aprisionado, el miedo lo mantiene aprisionado. Mas tu amor nos ha aprisionado, nos ha proporcionado los medios para liberarlo. Padre, queremos liberarlo ahora, pues cuando ofrecemos libertad se nos concede a nosotros. Y no queremos seguir presos cuando tú nos ofreces la libertad. Bueno, pues esta lección pues, nos habla precisamente del miedo. O sea, y constantemente lo hemos visto, todo el tiempo habla el curso de negar el miedo. Y además habla también de la verdad, porque el miedo no está justificado, porque si la verdad nos dice que siempre, en todo momento y en todo lugar estamos rodeados del amor, pues obviamente la aparición del miedo es como contradecir a Dios. Entonces, por eso aquí nos dice, el miedo aprisiona al mundo porque todos nosotros sentimos miedo, ¿sí? Nuestro propio mundo que cada uno de nosotros ha forjado, pues está lleno de pensamientos de miedo, de ideas
de que tenemos que defendernos, tenemos que atacar, tenemos que trabajar, que tenemos que hacer un montón de cosas para sobrevivir. Y ahí es donde radica el miedo. ¿Por qué? Porque todo miedo nos conduce a la creencia en la muerte. Pero hay una cosa, aquí nos dice que el perdón nos libera. ¿Y qué es el perdón? Pues simplemente es reconocer la verdad. La lección nos dice muy claramente, el ego forja ilusiones. De una manera más sencilla, porque a veces la palabra ilusión nos confunde, pues es que es todo aquello que imaginamos que va a suceder, pues esas son las ilusiones. Es el proceso imaginativo de lo que va a suceder en el futuro. E inclusive está sujeto al pasado, porque suponemos lo que ocurrió en el pasado. No, lo que tenemos en nuestra mente son recuerdos de nuestras interpretaciones. Y ya sabemos que interpretación significa en nosotros haber imaginado lo que ocurrió. Y a veces ni siquiera eso es real. Son solamente fantasías las que tenemos. Pero eso es obra del ego. Pero la verdad desvanece todas estas interpretaciones con el brillo de su fulgor. ¿Por qué? Porque todas las interpretaciones del ego contienen maldad, nos hace sentir mal, nos hace sentir culpables, nos hace sentir alejados de la gracia de Dios. Entonces, por eso, esos sueños todos son malvados. ¿Por qué? Porque nos niegan lo que, niegan lo que Dios dijo desde el comienzo de la creación. Dijo, mi hijo es tan santo y puro como yo mismo, y las interpretaciones del ego van en contra de la paz, van en contra de la verdad. Obviamente van en contra de la vida. Pero hay una cosa aquí, dice, y es muy cierto, la verdad nunca ataca. Y hay un dicho que dice, la verdad no peca, pero incomoda. No es cierto. Eso no es cierto. Lo que pasa es que nosotros con nuestras leyes que tenemos, que hemos impuesto a los demás, decimos, es que a ti te incomoda, pero esa es la verdad. Y no es cierto, la verdad no es una cuestión de mera interpretación mía, mi verdad, estás atacando mi verdad, y no tiene nada que ver mi verdad exclusiva con la verdad con mayúsculas. Porque la verdad dice, pues es que mi hijo es totalmente inocente. Sí. La verdad no es algo que esté atacando, simplemente la verdad es un hecho. Es como decir, no sé, hace una madre a un niño, ¿no? Decir, el niño quiere meterse al agua y le va a decir la mamá, ¿te vas a mojar? No, no me voy a mojar. Y simplemente la mamá se queda en calma porque sabe que el hijo se va a mojar. Se mete y el niño, es que me mojé, es que tú tuviste la culpa. No, no tengo la culpa porque te hayas mojado. Es que tú dijiste que me iba a mojar. Es que la verdad es que el agua moja. O sea, tú quisiste, yo te dije. Y bueno, pues esto es lo que pasa con la cuestión de la verdad. No está atacándonos. Nosotros, a través del ego, interpretamos la verdad como un ataque. Y el ego está completamente equivocado, porque ¿cómo es que nos podemos sentir equivocados cuando la verdad nos dice el amor es todo bondadoso? El amor es Dios y tú no eres más que una extensión del amor, todo benevolente, todo bendito, todo inocente. Entonces, la verdad es imposible que pueda atacar. Por eso, por medio de su presencia, se retira de la mente las fantasías. ¿Por qué? Porque asumimos, cuando aceptamos la verdad y vemos las cosas que suceden o que parecen suceder afuera, nos damos cuenta, ok, esos son mis pensamientos que yo les he otorgado verdad. Entonces, es ahí cuando nosotros decimos, me pliego ante la verdad, te pido que me digas qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Para que mi mente despierte a lo real y no estar soñando con fantasías.
Las fantasías es precisamente mis interpretaciones personales sobre las cosas que parecen estar sucediendo. Entonces, por eso, el perdón invita a que la presencia divina entre a nuestros pensamientos, los corrija, ¿sí? Para que la verdad ocupe el lugar que le corresponde en nuestra mente. Por eso, sin el perdón, la mente se encuentra encadenada creyendo en su propia futilidad. Y esto, cuando creemos que no podemos hacer nada, estamos en un estado de impotencia. Y ayer, en la lección de ayer, nos recordaba, no estás en un estado de impotencia. Simplemente tienes que recurrir a la voz que habla por Dios para que Él haga la reinterpretación de las cosas que te parecen suceder y que se corrijan los efectos que necesariamente, pues tú, con una interpretación equivocada, pues estás generando. ¿Por qué? Porque tu mente lo que hace es multiplicar los pensamientos que tienes. Y si tienes pensamientos de miedo, pues lo único que va a hacer es multiplicar esos pensamientos. Una mente tiene un poder infinito. Si metes un pensamiento equivocado, ese pensamiento equivocado se va a multiplicar infinitamente. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues los pensamientos de luz, del perdón, ¿sí? Para que brillen a través de las tinieblas y se deshagan. Por eso, los pensamientos que aceptamos de Dios nos ofrecen las esperanzas y los medios para que tomemos conciencia de la libertad que siempre tenemos. Bueno, pues aquí es el miedo aprisiona al mundo. Yo soy el que genera el miedo, pero el perdón, cuando yo asumo la respuesta del Espíritu Santo, lo libera. Por eso la oración, o sea, después de haber hecho la afirmación, porque nos está poniendo las palabras exactas que tenemos que pensar. Sí, es cierto, el ego solamente forja ilusiones. Lo único que tengo que es acercarme a la voz que habla por Dios para que me dé los pensamientos correctos. Los pensamientos que no son ilusiones, sino que son la verdad. Por eso la oración dice, hoy no queremos volver a aprisionar al mundo. El miedo lo mantiene aprisionado. Mi miedo lo mantiene aprisionado. Entonces, pero tu amor me proporciona los medios para liberar. ¿Sí? Entonces, Padre, queremos liberarlo ahora. Y si se fijan esto, la lección, la oración está hablada, es Jesús que está orando junto con nosotros, nos está dando las palabras perfectas y está hablando en sentido plural, pero acordémonos que precisamente todos somos un mismo ser. Y no importa si viene en singular o en plural, finalmente es una oración que nos permite acceder a la verdad. Tu amor nos ha proporcionado los medios para liberar al mundo que hemos aprisionado con el miedo. Padre, queremos liberarlo ahora, pues cuando ofrecemos libertad se nos concede a nosotros. Y aquí se nos está diciendo que también a través de la verdad ayudamos a otros a liberarlos de sus miedos. Entonces, cuando les entregamos a otros las herramientas para que piensen correctamente, nosotros al mismo tiempo somos liberados, ¿sí? Porque no queremos seguir presos cuando tú nos ofreces la libertad. Y entonces, bueno, pues aquí es donde estamos saltando de la locura a la cordura. Es decir, bueno, si ya no quiero experimentar estos miedos ni estas circunstancias que parecen que me conducen a la muerte. Así que no voy a pensar en el futuro, no pienso en el pasado, solamente aquí y ahora voy a dedicar mi mente cada vez que me acuerde a las lecciones del curso. El miedo aprisiona al mundo, el perdón lo libera. Y eso es lo que tengo que tener en la mente, junto con todas las lecciones que me vengan al momento cuando ocurra algo. Entonces, darme cuenta que lo que me produce miedo no existe, no está justificado porque Dios no lo creó. Y bueno, pues con esto finalizamos la reflexión de nuestra lección. Voy a leer los encabezados de las últimas lecciones. Nos da una oración adicional y dice así: no necesito más que llamar y tú me contestarás. Él dijo estar en segundo lugar para obtener el primero. Y así
He elegido ya lo que tu voluntad dispone. Hoy no volveré a hacerme daño, pues el conflicto no existe, ya que mi voluntad es la tuya. El miedo aprisiona el mundo, más el perdón lo libera. Y bueno, pues con esto terminamos nuestra lección y nos vamos con el libro de texto, capítulo 19, la consecución de la paz. Y yo decidí mantener precisamente la oración, esta oración que nos decíamos, que cada vez que cuando alguna cosa te parezca una fuente de miedo, cuando una situación te llene de terror y haga que tu cuerpo se estremezca y se vea cubierto con el frío sudor del miedo, cuando te enfrentes con tan aparente incertidumbre con respecto al significado de algo, no juzgues la situación. Recuerda la santa presencia de aquel que se te dio para que fuese la fuente del juicio. Pon la situación en sus manos para que las juzgue por ti y di. Y es exactamente lo mismo que dice la lección, ¿sí? Te entrego esto para que lo examines y juzgues por mí. No dejes que lo vea como un signo de pecado y de muerte, ni que lo use para destruir. Enséñame a hacer de ello un obstáculo enséñame a no ser de ello un obstáculo para la paz, sino a dejar que tú lo uses por mí para facilitar la llegada de la paz. Entonces, pues precisamente, pues, ¿qué es lo que dice? Que el miedo aprisiona al mundo, el perdón lo libera. ¿Y cómo ejecutamos el perdón? Solicitando pensamientos de amor. Y aquí nos está diciendo una frase extra, una oración extra, precisamente porque estoy haciendo patente que no necesito más que llamar y el Espíritu Santo me contestará. Y ahí está, es una manera precisamente en la que yo digo, no quiero volverme a hacer daño, ¿sí? Y ser consciente de que el conflicto no existe, fue una invención de mi mente. Y bueno, pues ayer, regresando con la lectura del último inciso de la sección 4 del capítulo 19, el descorrimiento del velo, se nos dijo que vamos, o sea, que tú y tu hermano habéis llegado hasta aquí juntos, hasta ese momento en que se va a descorrer el velo, ¿sí? Y que no fue el ego que nos llevó hacia ese momento, porque ningún obstáculo a la paz se puede superar con su ayuda, pues el ego es el enemigo de la paz. Así que el guía, el Espíritu Santo, que nos ha conducido hasta aquí, aún está hablando de ese momento del descorrimiento del velo, aún está con nosotros. Y cuando alcemos la mirada, estaremos listos para mirar cara a cara al terror sin temor alguno, porque el Espíritu Santo se encuentra con nosotros. Pero también nos dijo que primero tenemos que, sí, alzar la mirada y mirar a nuestra hermana con inocencia, nacida del completo perdón de sus ilusiones. Y es que lo que vamos a ver hoy es que efectivamente es muy importante entender que no podemos llegar a ese momento solos. Nadie puede enfrentarse al temor de Dios sin experimentar terror, a menos de que haya aceptado la expiación y haya aprendido que las ilusiones no son reales, ¿sí? Nadie puede enfrentarse a este obstáculo solo, porque pues no se podría haber llegado a ese punto si su hermano no lo hubiese acompañado. O sea, está hablando de la paradoja. No pudiste llegar a ese momento si no hubieras perdonado a tu hermano. Necesariamente tienes que estar allí con él. Nadie se enfrentaría a enfrentarse a dicho temor sin haber perdonado a su hermano de todo corazón. Por eso nos recuerda la voz que habla con Dios, ¿sí? Que nos unamos con Él en la fe, de que nos condujo a todos juntos hasta ese punto donde se nos ofrecerá la inocencia que en ese momento vamos a necesitar para poder descorrer el velo que tapa la faz de Cristo. Y bueno, es algo sorprendente que vamos a leer el día de hoy, porque nos habla de algo que ya se ha notado a lo largo de las lecciones, ya se nos ha hablado, y que inclusive una de las asistentes dijo, es que soy Dios, me doy cuenta que soy Dios. Bueno, pues precisamente
Ese punto es el que vamos a tocar aquí. Adelante. No es posible tampoco enfrentarse a esto demasiado pronto. Este es el lugar al que todo el mundo tiene que llegar cuando esté listo. Una vez que ha encontrado a su hermano, está listo. Sin embargo, llegar simplemente hasta ahí no es suficiente. Pues una jornada desprovista de propósito sigue siendo algo absurdo e incluso cuando ha concluido no parece haber tenido sentido. ¿Cómo podrías saber que ha finalizado a menos que te des cuenta de que su propósito se ha consumado? Ahí, con el final de la jornada ante ti, es cuando ves su propósito. Y es ahí donde eliges hacerle frente al obstáculo o seguir vagando sin rumbo, solo para tener que regresar y elegir de nuevo. Bueno, esto de que no tenemos un propósito, todos lo hemos experimentado. Porque cuando iniciamos el curso, lo iniciamos con una serie de dudas, cuestionamientos, y tomamos el papel de que estamos juzgando el curso. ¿No? Aquí está mal, si yo vi que por acá decía esto otro, en otro tipo de disciplina, y empezamos a cuestionar el curso. Todos, sin excepción, pasamos por ese punto. Pero algo sucede dentro de nosotros que empezamos como a ver, vamos a ver hasta dónde nos lleva esto, ¿no? ¿Por qué? Porque le damos el beneficio de la duda. Y es esto, o sea, es que realmente el ego, como leímos ayer, es que el ego no te dice por dónde tienes que ir ni qué hacerle, porque el ego siempre está escondiendo, no quiere que descubras cuál es el propósito que se persigue. Siempre lo esconde. Entonces, precisamente por eso, todo el tiempo, como seguimos haciendo caso al ego, todo el tiempo como que nos invade esa idea de que, pues, bueno, ¿y esto qué propósito tiene? Porque está escondido. Ayer lo leímos precisamente que el ego se encarga de mantenerlo completamente oculto para que no descubras que sí te puedes deshacer del ego y puedes regresar a tener la completa paz y dicha que promete el curso. Entonces, por eso dice que ya en el final, precisamente al final de la jornada ante ti, es cuando ves su propósito. O sea, todo este tiempo, los maestros de Dios, los estudiantes de Dios, maestros y estudiantes es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Vamos cargando precisamente este lastre, pensando, bueno, ¿y esto qué? ¿No? O sea, pensamos que las soluciones deben ser aplicadas a las cuestiones materiales, a las cuestiones que nosotros creemos que son prácticas como pues la salud, el dinero, el trabajo, mi relación con mi familia, mis compadres, mi jefe. Nosotros todo el tiempo nos vamos ahí diciendo, pues es que el curso no me ayuda a resolver en nada las cuestiones de este mundo, pero sí la está resolviendo porque nos está haciendo darnos cuenta que es solamente una pantalla que nos distrae de la verdad. Y pues entre que vemos que sí es cierto y otra que nos negamos a reconocer porque pues las cosas que vivimos nos parecen tan reales. Por eso tenemos ahí que todo el tiempo parece que como que no tiene un propósito muy claro el curso. Parece que no es muy claro, pero todo el tiempo nos está diciendo es recuperar la paz. Y con la paz recuperamos nuestra verdadera identidad. Pero por eso dice que ahí, en el preciso momento que vamos a hacer el descorrimiento del velo, es el final de la jornada, es cuando vemos el verdadero propósito. Es cuando nos damos cuenta. Y es ahí donde le hacemos frente al obstáculo, o sea, decidimos o sea, vamos, dice, haces frente al obstáculo o vuelves a vagar sin rumbo. Pero aquí nos dice muy claro, dice, o lo confrontas porque en algún momento, si tú decides volver a hacerle caso luego, vas a volver a regresar a este momento nuevamente en el que hay que hacer el descorrimiento del velo, ¿sí? A tener que volver a elegir. O sea, aquí se nos está diciendo, pues vas a elegir por la paz. Y si no lo haces, pues vas a elegir por la paz porque es lo único que hay, porque el odio, el miedo, la muerte, el sufrimiento, la enfermedad, son ilusiones
Y si tú eliges seguir viviendo en la irrealidad, pues va a llegar un momento que sí te vas a hartar y vas a tener que tomar la decisión esta de hacerle frente al obstáculo. O sea, no hay otra. No es lo que está diciendo aquí no es así como decir, híjoles, es así como que nos están obligando. No, pues es que es la verdad. La verdad es que crecen ilusiones cuando tienes a tu disposición la verdad. Y tan simple como decir, bueno, es que es cierto, soy hijo de Dios. Soy completamente omnipotente, completamente eterno, completamente santo e inocente. Entonces, el obstáculo es simplemente creer lo contrario. Y así lo dice el curso, es así de simple. Pero en ese momento crucial del descubrimiento del velo, pues nos vamos a confrontar precisamente con que si no lo hacemos, vamos a volver a regresar al pan con lo mismo, o más bien al dolor con lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a elegir de nuevo y hay que elegir lo correcto. Lo único, no, lo correcto, la respuesta correcta es la verdad, simplemente. Adelante, Leti. Hacerle frente al temor a Dios requiere cierta preparación. Solo los cuerdos pueden mirar de frente a la absoluta demencia y a la locura delirante con piedad y compasión, pero sin miedo. Pues solo les podría parecer temible si la comparten. Y tú la compartes mientras no contemples a tu hermano con perfecta fe, con perfecto amor y con perfecta ternura. Mientras no lo perdones completamente, tú sigues sin ser perdonado. Tienes miedo de Dios porque tienes miedo de tu hermano. Temes a los que no perdonas. Y nadie alcanza el amor con el miedo a su lado. Bueno, aquí está haciendo referencia a lo que también en el párrafo anterior decía, que no es posible enfrentarse al descubrimiento del velo demasiado pronto, ¿sí? Es este lugar al que todo el mundo tiene que llegar cuando esté listo, ¿sí? O sea, cuando esté listo quiere decir que requiere cierta preparación, ¿sí? El curso de milagros está haciendo precisamente esa preparación. Y esa preparación, solo los cuerdos, dice que pueden mirar de frente a la absoluta demencia y a la locura delante, pero la miran con piedad y con compasión, no con miedo. Entonces, ¿cuál es la cierta preparación? Precisamente es deshacer la demencia y volver a instaurar la cordura en nuestras mentes. No es cualquier preparación, es una preparación que el Espíritu Santo está encargado de brindarnos. Y precisamente eso es lo que está haciendo a través del curso, ¿sí? Entonces, precisamente hacerle frente al terror absoluto, haber vencido a la muerte implica haber adquirido la cordura de decir, pues soy el Hijo de Dios, soy inmortal. La muerte no existe, simplemente porque Dios lo creó. Y yo lo sé porque es la verdad. Pues esa es la cordura, es simplemente aceptar la verdad. Esa es precisamente la preparación. Obviamente ahorita nosotros nos estamos dando cuenta, uy, llegar a ese estado de conciencia me cuesta trabajo porque yo todavía seguimos teniendo miedo yo, por ejemplo, de la piedrita que tengo en la vesícula. ¿Cómo es posible que una piedrita me haga sufrir y me haga sentir miedo? Pues precisamente porque sigo estando en ese estado de demencia, ¿no? Y no es algo por lo que me tenga que sentir culpable, o cualquiera que se tenga que sentir culpable por algo que parece que no puede resolver, pero precisamente es estar pensando una y otra vez, ¿sí? Repetirse una y otra vez la verdad, hasta que, como dice, ya habíamos leído, hasta que se empieza a aceptar y entonces se empieza a actuar en consecuencia. Por eso se requiere cierta preparación, sí, por supuesto, se está repitiendo. Bueno, en este caso del curso de milagros, pues tenemos todos los pensamientos que cada lección nos está dando. Entonces, ¿por qué? Porque están basadas en la verdad, ¿sí? Y entonces, bueno, por eso nos dice que solo lo que podría parecer temible, si lo compartes, pues estás compartiendo la nada, porque lo temible no existe, ¿sí? Por eso
mientras no contemples a tu hermano con perfecta fe, con perfecto amor, con perfecta ternura, y está hablando de la perfección divina, o sea, implica que aquí, pues para esto como leímos, necesitamos al Espíritu Santo para poderlo contemplar con estas perfectas, con estas perfectas percepciones, ¿sí? Tengo que verlo con perfecto amor, con perfecta ternura, con perfecta fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque mientras no lo perdonemos completamente, o sea, con perfección, tú sigues sin ser perdonado. Y aquí precisamente nos está diciendo que tenemos miedo de Dios. Ese precisamente es el último obstáculo, el temor de Dios, porque tienes miedo de tu hermano. Y aquí es donde, aquí está así como un saltito diciendo, tienes miedo de Dios porque tienes miedo de tu hermano. Si lo traducimos, tienes miedo de tu hermano porque tienes miedo de Dios, es que tu hermano es Dios. Y eso es a lo que nos lleva el curso necesariamente, porque cuando nos decimos que el amor le pide al amor que sea tan solo lo que es, pues es como decir, Dios Padre le dice a Dios Hijo, eres Dios, solamente tienes que ser lo que se te creó, porque eres exactamente a mí en imagen y semejanza. Somos Dios. Y necesariamente quiere decir que nuestro hermano es Dios. Si no quiero perdonar a mi hermano, es que no solamente no me estoy perdonando a mí, tengo miedo de Dios porque tampoco he perdonado a Dios. O sea, esa es la sorpresa de la que habla. Y por eso dice que lo que temes a lo que no perdonas. Y nadie alcanza el amor con el miedo a su lado. Por eso dice que ningún obstáculo a la paz se puede superar con su ayuda, con la ayuda del ego, porque el ego es el enemigo de la paz. El ego es el enemigo de Dios. El ego es enemigo del Hijo de Dios. Por eso nadie alcanza el amor con el ego a su lado. O sea, por eso el descorrimiento del velo implica hacer a un lado al ego. Adelante, Leti. Y aquí viene otra cosa, o sea, está muy, muy interesante todo lo que dice. Este hermano que está a tu lado todavía te sigue pareciendo un extraño. No lo conoces y la interpretación que haces de él es temible. Y lo sigues atacando para mantener a salvo lo que tú crees ser. Sin embargo, en sus manos está tu salvación. Ves su locura que detestas porque la compartes con él. Y toda la piedad y el perdón que la curarían dan paso al miedo. Hermano, necesitas perdonar a tu hermano, pues juntos compartiréis la locura o el cielo. Y juntos alzaréis la mirada con fe o no la alcanzaréis en absoluto. Bueno, aquí nos está diciendo, ya nos está preparando para lo que acabo de decir, que Frika también, y está diciendo, este hermano que está a tu lado todavía te sigue pareciendo un extraño. Igual que Dios, porque Dios nos sigue pareciendo un extraño. ¿Quién es Dios y todo esto? Nos seguimos preguntando, y si somos honestos, aún a estas alturas del curso, ¿y quién es Dios? Nos preguntamos. Pues esto es precisamente parte del proceso del deshacimiento. ¿Por qué? Porque precisamente al aceptar que todavía no sabemos lo que es el curso, aceptar que todavía no sabemos lo que es el milagro, que no sabemos lo que es la expiación, es más, no sabemos lo que es el perdón, eso no quiere decir que somos culpables, sino simplemente estamos en este proceso de aprendizaje, que queremos aprender la inocencia. Y el hecho de que no sepamos lo que es la inocencia no nos califica como culpables. Entonces, si no sabemos quién es, si vemos a nuestro hermano como un extraño, no nos extrañe, ahora sí. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Dice, no lo conoces y la interpretación que haces de él es temible. Exactamente igual que a Dios. O sea, hacemos una interpretación temible de Dios. No lo conocemos. Adelante, Janet. Hola, buenos días, Leti, Charlie, todos. Es que ahorita lo que estás diciendo, Charlie, es muy importante y muy interesante porque mira, a veces hacemos
los cursos, o nos llega información, pero solo usamos lo que nos conviene. Yo anoche tuve un aprendizaje muy bueno, hasta me reí porque me escribió una persona, ¿no? Y pues me estaba exigiendo algo y, y entonces yo le dije, pero pues ¿por qué gastaste mi dinero? Yo nunca te autoricé a gastarlo, ¿no? Y, y me dijo, pues no estés culpando, tú lo creaste que me haya gastado mi dinero, tu dinero, perdón. Y, y ya no, o sea, me bloqueó, pero me carcajé porque yo dije, a ver, ¿cómo usa como la información que ella tiene como a su conveniencia? Pero cuando lo dije o lo pensé más bien, me lo dije a mí misma y dije, ¿cuántas veces has usado la información como a tu conveniencia? A veces nada más queremos ver lo que nos funciona de la información que nos está llegando para nosotros mismos. Y eso también es ego, Charlie. Exacto. Como tú dices, ¿por qué no vemos a todas las personas todavía como nuestros hermanos o como Dios? Es porque todavía no hemos aceptado a Dios en nuestra vida. Y a veces podremos saber todas las lecciones, ya sabernos mucho el libro, compartirlo con los demás, pero no estamos siendo coherentes porque no hemos aceptado realmente la verdad. Y es Sí, lo que tú nos estás comentando ahorita. exactamente. Bueno, no yo, es el curso, precisamente es lo que Ajá. somos incoherentes, o sea, porque queremos, no sé, queremos estar con Diosito, pero ni conocemos y bien que estamos atacando a nuestros hermanos o nos defendemos de ellos y nos damos cuenta que es exactamente lo mismo. O sea, mi hermano es Dios también, entonces es precisamente lo que nos va entrando, nos está metiendo suavecito, suavecito la lectura de hoy, precisamente decir, es que, pues, tú eres el que estás poniendo el velo encima de esa hermosura. Y no hemos llegado a ese punto, pero así es, nosotros estamos haciendo las cosas completamente al revés. Entonces, el detalle es que lo que parece que nos dicen nuestros hermanos, lo usamos, como tú dijiste, a nuestra conveniencia, ¿sí? Ahora sí me conviene que me diga eso, porque ahora sí voy a verlo de la manera que X. O sea, distorsionamos todo lo distorsionamos en todos los momentos, ¿no? Y a veces nos pueden decir, a veces la verdad, y no lo vamos a aceptar. Entonces, precisamente es este estado de intermitencia en que a veces hay luz, a veces hay oscuridad, y que todos estamos sujetos y que no nos tenemos que sentir mal porque no hemos aplicado al curso, ¿sí? Y aquí nos está diciendo, ¿no? O sea, este hermano que está a tu lado todavía te sigue pareciendo un extraño, igual que Dios. Entonces, ahí está y dice, en sus manos está tu salvación. Exactamente en las manos de Dios está nuestra salvación. O sea, es precisamente la importancia que está marcando aquí, que tan importante necesitamos perdonar a nuestros hermanos, porque Dios no necesita perdón, lo que necesitamos es la corrección de los pensamientos de nuestra mente, que han pensado que Dios nos puso en un predicamento al ponernos en este mundo y al no responder a nuestras oraciones. Lo mismo que pasa con nuestros hermanos que les decimos y no parece que no responden. Lo que pasa es que estamos en esta demencia tan ciegos, tan sordos. O sea, precisamente Jesús nos dice así muy claro, hermano, hermano, necesitas perdonar a tu hermano, pues juntos compartiréis el infierno o el cielo. Si tú ves a tu hermano como un pobre diablo, pues que estás, pues simplemente estás compartiendo el infierno con él.
Pero si lo ves como el Hijo, el Santo Hijo de Dios, como Dios mismo, pues ¿qué estás haciendo? Compartiendo el cielo. O sea, no nos muestra de una manera tan clara. Lo que pasa es que los obstáculos que tenemos en nuestra mente no nos permiten entender, pero está muy claro, ¿sí? Ve su locura que detestas porque la compartes con él. O sea, estás viendo al otro desde tu locura y crees que el otro está loco. Igual que pensamos, así como vemos a Dios. Oye, Dios está loco, ¿no? Pues exactamente lo mismo. O sea, lo que necesitamos precisamente es darnos cuenta que desde nuestro estado mental lo vemos todo al revés. Al amor creemos que es el odio y el odio creemos que es lo que nos va a proteger. Y no, o sea, esto aquí está muy claro. Necesitamos perdonar a nuestros hermanos porque juntos alzaremos la mirada con fe hacia el cielo o no la alzaremos en absoluto y nos quedaremos ambos en el infierno. Pues está muy claro. O sea, y por eso el curso es, o sea, nos puede de repente conmover y derrumbar, porque, híjole, nos damos cuenta de cómo en un momento nos damos cuenta que efectivamente nuestra percepción está invertida. Totalmente, todo lo interpretamos al revés, y eso es lo que el Espíritu Santo nos ha tratado de explicar, es que lo estás viendo de otra manera. Sí, o sea, hay que verlo así. Por eso siempre tenemos al Espíritu Santo a nuestro lado, queramos o no queramos, porque este querer o no querer proviene de nuestro miedo. Pero el Espíritu Santo está ahí por amor. Y por eso Él nunca se aleja de nosotros. De verdadero amor desinteresado, completamente abarcador, completamente bondadoso, ¿sí? Que no quiere nada para sí mismo, simplemente lo extiende. Y ese es el Espíritu Santo, la misma identidad de Dios. Para eso tenemos al Espíritu Santo. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque no está, si nos enojamos con el Espíritu Santo, Él jamás va a hacer un berrinche como nosotros lo hacemos con nuestros hermanos, ¿no? O bloqueamos, como de repente, voy a bloquearlo, ya no quiero hablar con él. Entonces es un berrinche. El Espíritu Santo jamás va a hacer eso. Bueno, adelante, Leti. A tu lado se encuentra uno que te ofrece el cáliz de la expiación, pues el Espíritu Santo está en él. ¿Preferirías guardarle rencor por sus pecados o aceptar el regalo que te hace? ¿Es este portador de salvación tu amigo o tu enemigo? Decide cuál de esas dos cosas es, sin olvidar que lo que has de recibir de él dependerá de lo que elijas. Él tiene el poder de perdonar tus pecados, tal como tú tienes el poder de perdonar los tuyos. Los suyos. Los suyos, perdón. Ninguno de vosotros puede conferirse ese poder a sí mismo. Vuestro Salvador, no obstante, se encuentra al lado de cada uno de vosotros. Deja que Él sea lo que es y no trates de hacer del amor tu enemigo. Caray, o sea, está hablando precisamente de nuestro hermano. Dice que a tu lado, tu hermano es el que te ofrece el cáliz de la expiación, porque, o sea, el perdón, el cáliz de la expiación es el perdón absoluto, ¿sí? Pues el Espíritu Santo está en él. Igual que en Dios. Y entonces aquí es donde, caray, o sea, y es como dice, aquí es donde todo lo que hemos leído a lo largo que somos uno con Dios, pues toma nuevamente un nuevo giro. Sí, es cierto, entonces mi hermano es Dios. Sí. Y no quieres perdonar a Dios. A Dios no hay nada que perdonarle, pero es una manera de decir, ¿tú estás perdonando a Dios? Y hace ese cortocircuito. Dios no hay nada que perdonarle, ¿verdad, corazón? Nada. Pero en nuestra mente distorsionada, precisamente todos los pensamientos que pensamos es como si estamos atacando a Dios. ¿Por qué? Porque frente a nosotros está el Hijo de Dios, pero es uno con Él. Uno con Dios. Entonces, precisamente dice, pregunta, es una pregunta que te hace un cuestionamiento profundo. ¿Preferirías guardar el rencor por sus pecados o aceptar el regalo que te hace? Es como lo quieres ver, ¿verdad? ¿Cómo lo quieres ver? ¿Como pecador o como santo? ¿Cómo ves a tu hermano?
es una pregunta que te hace así chispazos adentro, o sea, ¿es este portador de salvación tu amigo o tu enemigo? Te está haciendo una pregunta bien directa, pues digo, pues si es el Hijo de Dios, obviamente que es mi amigo. O sea, depende de lo que has decidido aprender, es como vas a responder estas dos preguntas. El curso de milagros en su introducción dice, este curso es obligatorio, ¿sí? Tú no puedes decidir el plan de estudios porque ya está determinado. Solamente tú determinas lo que quieres aprender en un momento dado. Y aquí está directamente qué es lo que has querido aprender. Que tu hermano es inocente o quieres seguir insistiendo en que es culpable. Por eso estas preguntas son, o sea, toda pregunta que hace el curso de milagros en el libro de texto son para que te las hagas, ¿sí? ¿Es este tu hermano? ¿Es portador de salvación? ¿O es el portador de la condena? ¿Qué es, tu amigo o tu enemigo? Son preguntas muy importantes, o sea, por eso las haces, porque es un cuestionamiento. Ya sabemos que el curso de milagros, pues no es una perita en dulce, es un libro que cuestiona nuestro sistema de pensamiento, está cuestionando al ego, nos está cuestionando porque creemos ser un ego. Entonces, por eso, decide cuál de estas dos cosas es, amigo o enemigo, sin olvidar que lo que has de recibir de él dependerá de lo que elijas. O sea, es un compromiso, porque si dices que es enemigo, pues vas, como dice antes, compartiréis el infierno. Pero si eliges que es el amigo, efectivamente vas a compartir el cielo. Entonces, y además otra cosa muy importante, tu hermano tiene el poder de perdonar tus pecados, igual que Dios, porque es Dios, ¿sí? Tal como tú tienes el poder de perdonar los suyos. El poder de perdonar, nadie se lo puede conferir a sí mismo. O sea, yo no me puedo perdonar por mis pecados. Necesariamente tiene que ser una mente fuera de mí que me diga, eres el santo Hijo de Dios, tal como Dios lo dijo. Por eso ninguno de vosotros puede conferirse el poder, ese poder de perdonarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque ahí, al tratar de perdonarnos a nosotros mismos, se está metiendo mano negra el ego. Por eso necesitamos la voz que habla por Dios. Por eso dice que a tu lado se encuentra uno que te ofrece el cáliz de la expiación, pues el Espíritu Santo está en él. O sea, nos los deja muy claro, o sea, que nuestro Salvador está al lado de cada uno de nosotros. O sea, mi relación especial. Ella es mi Salvador. A ver, aquí cada quien uno tiene que darse cuenta que cada uno de sus hermanos, y sobre todo con los que tienen pleito casado, o que por el pleito se quiere descasar, para hacer un juego de palabras, bueno, pues ese precisamente es el Salvador. Pero no nos hemos dado cuenta. Y eso es lo que, así como que nos hace sentir un poco incómodos. Adelante. Bueno, esta parte donde insistes en que somos Dios, no lo voy a negar de ninguna manera. Pero quizá antes de llegar a ese punto, esa conclusión, a ese discernimiento, pues lo que nos está diciendo aquí que es perdonar a tu hermano. ¿Por qué? ¿Por qué solamente Él te da el perdón? Porque uno mismo no sabe sus propios errores. Los estás viendo en tu hermano. O sea, no los ves en ti. Yo no puedo verle en qué me equivoco hasta que hago el juicio afuera, porque desde el principio del curso nos ha dicho todo lo que odias de ti mismo, quieres expulsarlo de ti y lo proyectas hacia tus hermanos. Eso es lo que dicen los primeros capítulos. Entonces, yo en mí misma no me veo todo eso. Es más, hasta puedo decir, no, yo repudio el robo pero porque yo no robo, ¿no? O sea, es esa parte donde estamos haciendo un juicio y eso lo proyectamos afuera, y bien claro nos lo dijo en los primeros capítulos, porque todo lo que repudias en ti lo quieres expulsar. Entonces, todo lo que vemos en nuestro hermano
todos los pecados, toda la culpa, todo eso es lo que yo repudio de mí mismo. Si yo no perdono a mi hermano por lo que creo que es, pues entonces no me perdono a mí mismo. A partir de que yo lo perdone, entonces el perdón es mutuo, porque ahí estoy viendo mis errores y los perdono. Tal como doy, es como recibo. Ahí los perdono mis errores, y entonces el perdón es hacia mí, y yo ya dejo de aventar esa culpa hacia afuera, ya no lo veo culpable. Entonces los dos somos ya salvos de esa culpa. Entonces ese es el proceso de esto. Y ayer precisamente estaba yo diciendo, siempre se está refiriendo a la relación especial. Desde el capítulo 15 que empezamos a ver las relaciones especiales, a esto se refiere, y por eso dice, tienes a tu lado a quien te puede salvar, porque es ahí donde estamos haciendo los juicios más terribles. En ese capítulo 15 nos decía, ¿por qué nos aliamos con una persona? Porque queremos que nos dé, sacarle todo lo que podamos a esa persona, ¿no? Entonces, pues ese es el que empieza a ser aparentemente el enemigo, ¿no? Después de un tiempo que no obtienes lo que quieres, es tu enemigo. Entonces, por eso está diciendo, a ver, perdona para que ya no lo veas como tu enemigo, sino como tu amigo. Obviamente todo esto, pues claro que es el perdón o el miedo que le tenemos a Dios. Creemos que por la culpa que sentimos al habernos separado, y eso ya lo comentamos, Dios nos va a castigar, ¿no? Entonces, sí es verdad que todos somos un Dios, ¿sí? Pero si a veces no podemos aceptar la idea de que mi hermano es mi hermano y es santo y puro, menos voy a aceptar la idea de que Él es Dios. Sí, ¿sí? Sí, Me va a costar mucho más trabajo aceptar que Él es Dios. Y entonces me voy a sentir peor porque estoy repudiando. O sea, no puedo soportar eso. Esto sí, efectivamente, sí somos Dios, pero si todavía no llegamos a ese punto, a esa conclusión, lo que nos está diciendo es precisamente nuestras relaciones especiales se han basado en todo esto, de culpar al otro porque nosotros mismos nos sentimos culpables, y que de ninguna manera podemos llegar al cielo, a la paz, si no perdonamos a nuestro hermano. ¿sí? No hay ninguna otra manera. Nos ha dicho, no llegas solo, llegas acompañado, precisamente es de este hermano o hermanos que tenemos esas pues culpas que nosotros queremos expulsar de nosotros mismos. Al momento en que perdonamos eso, pues nosotros nos estamos perdonando, porque finalmente somos uno. O sea, lo que es Él soy yo. Él me está reflejando lo que yo soy. Entonces yo tengo que perdonar todo eso para poder llegar juntos al encuentro donde nos dice, a ver, ¿quieres mirar hacia arriba o te quieres regresar? Y no hay problema, te quieres regresar, regresen, órale, vayan otra vez y sigan en esa búsqueda de quién es el culpable y quién no, que finalmente de todos modos regresarán aquí. Ayer decía muy alegóricamente qué es lo que pasa, ¿no? Quieres levantar la mirada y tus amigos entre comillas te están diciendo, no me dejes, ¿no? Entonces ahí es esa decisión. Quiero seguir en esta rueda de culpas y de enemigos y de guerras con mis hermanos, no estoy hablando de otra cosa, sino, o quiero ya entrar a la paz, ¿no? Entonces eso es lo que está diciendo aquí. Son nuestras relaciones especiales, todo este proceso que está diciendo aquí, es con ellos, es con nuestras relaciones que son las primeras que tenemos que salvar, sanar. Exactamente. Y bueno, pues todavía falta más que ver en este punto. Es que sí, realmente está muy interesante, como dice Janet. Yo mismo también lo dije, es que
no podemos ir tan rápido. ¿Por qué? Porque hay que ir entendiendo lo que se nos está diciendo. Y ciertamente, como tú dices, si nos cuesta tanto trabajo ver a nuestro hijo como a nuestro hermano, como el Hijo de Dios, pues menos lo vamos a ver desde la perspectiva total de la unidad, que Él también es Dios. Entonces, sí, efectivamente, pues el curso es muy cuidadoso, ¿no? Pero pues aquí estamos viendo que nos está diciendo así de pasadita, ¿no? O sea, sí, o sea, lo está diciendo porque esa es la verdad, pero hoy todo el curso desde el principio va con cierto tacto. Ayer decías, es que no pudo habernos dicho esto desde el principio porque lo mandaríamos por la ventana. Sí, claro. ¿Por qué? Pues porque todo esto es un proceso. Cada quien llegará a la conclusión que necesite saber en el momento que lo necesite, ¿sí? No podemos adelantar y decirles, pero es que, mira, todo el fin de esto se trata de esto. No, porque esto es un curso personalizado, además. Cada quien tiene algo que aprender en esas relaciones especiales que tenemos. Cada quien es diferente. Obviamente, tenemos una generalidad que es, tenemos que perdonar para ser perdonados, para ser salvos. Pero cada uno tenemos, por eso también somos cada uno de nosotros los aspectos del Hijo de Dios. Cada uno somos en este mundo diferentes. Tenemos un aspecto que tenemos que resolver, que no es el mismo que el que tienes tú, pero finalmente es lo mismo. Tenemos que perdonarlo, tenemos culpa y hay que superarlo. Es lo mismo, pero cada uno tenemos un proceso diferente, cada uno tenemos que llegar a nuestras propias conclusiones. Y pues nadie puede querer acelerar a otro. Claro, exactamente. Bueno, pues seguimos mañana con en este último inciso de la última sección, la cuarta del capítulo 19, que está muy interesante y todavía promete más sorpresas, porque es el conocimiento, realmente es el conocimiento puro. Se dice uno, híjoles, lo pone uno a pensar porque vienen más preguntas. O sea, hay otras preguntas, y sí, nos deja rondando, o sea, diciendo, oye, ¿con quién estoy? ¿Es mi amigo o mi enemigo? Mi hermano. Entonces, Él es el que me está dando la salvación, y si no lo veo así, pues me voy a quedar en el infierno junto con Él, porque es como lo percibo. Ese es el meollo del asunto, el cómo estamos percibiendo, y que aquí nos estamos dando cuenta que está todo al revés, a lo que nos ha dicho durante varios capítulos, ¿no? Tenemos la percepción invertida. Entonces, bueno, pues hemos llegado al final de la transmisión. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Diana, muchas gracias por tus comentarios, porque, o sea, es que todos los comentarios que hacen entran precisamente a hacer que se vuelva más entendible, porque todos estamos pasando por esto mismo, todos juntos. Bueno, pues nos despedimos. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana.